Bueno, xa me presento David, soy Rubén de la Coordinadora Ornitológica de Asturias. Y bueno, cuando Dani y yo empezamos a hablar de hacer algo para estos jornales, queríamos hacer algo que fuera fácil y que estuviera chulo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de las especies que se vieron estos últimos años? Chulo, un montón. Fácil, nanay. Cogimos y hagamos una lista, a ver la lista que hay para ver qué vamos sumando. ¿Qué lista cogemos? Porque hay muchas listas. Entonces, bueno, tiramos del DERAC de 2007 y en el anuario respectivo del año 2000, que es la lista que preparó bueno, un grupo de ornitólogos, es la más trabajada, porque eso se preparó con un grupo, decidimos tomar esa como base. ¿Qué pasa? Que la vimos que estaba obsoleta. Bueno, primero porque faltaba un montón de especies que nadie esperaba que hubiese, porque nadie es adivino. Y segundo, porque según los criterios actuales de homologación de citas y de avistamientos, pues veíamos que había un montón de cosas que estaban bueno, un poco ya desfasadas, ¿no? Sabéis que son los comités, pues ahora necesitas una foto, un vídeo, una imagen, algo que pueda corroborar fehacientemente de que es una cita correcta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues adaptar esa lista, es una lista provisional, habrá que hacer una lista en su momento con un equipo de gente más actualizada, pero es una lista provisional a la que, bueno, aprovechamos y establecimos unos criterios para adaptarla, ¿no? Lo primero, la taxonomía, adaptamos la taxonomía actual a la lista de SEO de 2019, que es la última, y luego, pues, bueno, empezamos a quitar cosas. Es así de triste. Quiero, con esto, hacer un toque de atención, el que hayamos eliminado alguna cita no quiere decir que la pusiéramos en duda, sino que con los criterios actuales y los que estamos aplicando nosotros, no entraba como cita homologada, aunque nos la creyésemos y aunque fuese gente de fiar, ¿vale? No creo que siente mal a alguien que no parezca una especie como que ya existía y que vio él, que no le parezca mal. Son unos criterios que actualmente no serían aceptables, ¿vale? Incluidas citas propias nuestras, que sí. Obviamente nos creemos porque son nuestras y no las hemos incluido, sí, ¿vale? sí. O sea que la vara de medir es para todos la misma. Bueno, entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Las citas anteriores a la creación de los comités de análisis de rarezas, el de SEO en el 84 y más recientemente el de Asturias, el Comité Faunístico Asturiano, pues bueno, todas esas citas que no habían sido homologadas porque no existían esos comités, esas las quitamos de facto, a no ser que fuesen citas que sí supiésemos que era cierto, porque, bueno, a ver, por una serie de criterios que no quiero extenderme mucho, ¿vale? Luego, a partir de la creación de los comités, todas aquellas que no estaban homologadas, fuera también. Con esa lista provisional y limpia, según nuestra forma de verlo, pues empezamos a meter especies. ¿Cuáles metimos? Pues precisamente las que se habían homologado a partir de del año 2000 por los comités de rarezas, el deseo a nivel ibérico, español, perdón, y el comité avifanístico para rarezas asturianas. Y, por ejemplo, el comité, que es bastante reciente, pues todas aquellas citas que realmente sí estaban documentadas y que conocíamos la foto, el observador y demás, pues esas también fueron aceptadas, ¿vale? Entonces, con estos criterios pasamos de una lista de 357 especies en el año 2000 a una lista actual, provisional, de 415 especies. Quiero decir, encontramos 59 especies nuevas, de media eso, unas 2 al año más o menos, bueno, con algunos años, como el 2005, 9 especies, una brutalidad. O sea, 9 especies nuevas en algún sitio tan pequeño como Asturias, la verdad que es increíble. O bueno, el 2010, que eran 6, 7, ¿cuántas? Sí, 5, a ver qué son. Bueno. Así, a grosso modo, un resumen muy rápido, así los grupos, por ejemplo, de interés los paseriformes, que eran 18 especies nuevas, o los limícolas, 13 especies. Si nos fijamos, por ejemplo, el hecho por grupos, vemos que las acuáticas, por ejemplo, representan 28 especies de las 59, un montón. Y es porque, bueno, ya sabemos que los puntos calientes para las aves aquí en Asturias están sobre todo en la costa, ¿no? En las rías y demás. Eso, por ejemplo, los enclaves así de interés, como vemos,
las localidades que más aportaron son de la costa, las rías, la costa de Tapia o la costa de Gozón, que por ejemplo entre Verdicio y la Punta de la Vaca, pasando por Peñes, ya veis que tienen 15 especies nuevas en este periodo de 2000 a 2022. Y luego, bueno, todo esto gracias a una serie de ornitólogos que se pelearon en el campo, que se rocaron la cabeza con fotos y demás, y así vemos que el top 10, bueno, top 11, porque en realidad son 11 los que tienen más de, o sea, 2 o más especies localizadas, vemos que son sobre todo 2, 3, 4, destaca Pablo Fernández de Leo con 6, y bueno, Dani con 11 gana por goleada, que aparte, esto no le gusta que lo diga porque es muy modesto, pero son 11 más un montón de ellas que colaboró y fue partícipe de la identificación de ese bicho a través de fotos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, como cabeza de lista y experto en rarezas y gran conocedor de la avifauna asturiana, pues no le queda otra que ir comentando estas 59 especies que se localizaron entre 2000 y 2022. Lo primero, muchas gracias a todos los asistentes. Es bastante emocionante hacer esto, ¿no?, ahora, en estas jornadas, que ya no sabíamos si se iban a hacer al final o no, en memoria de Elías. Y también agradecer a Rubén todo el trabajo que ha hecho con esta presentación, porque casi todo el peso ha caído sobre él, aunque diga que no. Yo quería hacer ahora una puntualización aquí con esto de las adiciones a la lista asturiana y a las rarezas y a especies nuevas, ¿no? Puede parecer algo súper anecdótico, ¿no? Algo, citas, bueno, puntuales, que no sirven de mucho. Es un poco un pensamiento generalizado. Y está claro que después de escuchar todas las charlas, ¿no?, de lo que nos está pasando aquí en la avifauna asturiana, lo que pasa al urogallo, que se nos va a extinguir, lo que pasa con las aves alpinas, con las campiñas, que muchas de estas citas sí que al final tienen probablemente menos relevancia, ¿vale? Pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque muchas de esto es algo que Elías me enseñó. Lo primero, los pájaros, las citas, hay que no solo apuntarlas, sino hay que hacer algo con ellas. No se pueden quedar guardadas en la libreta de campo. Allí no sirven de nada, ni para conservación, ni para después posteriores estudios. Elías siempre me dijo, todo esto hay que documentarlo y después pasarlo a una base de datos, pasarlo a un comité, pasarlo a donde sea, pero que sirvan esas citas, que sirvan para algo, sobre todo a medio plazo, ¿no?, para distintos estudios. Y con esto de las rarezas, pues sí, pues puede ser que un pajarín de América que llegó aquí una vez no vuelva a llegar y no nos diga mucho, no signifique nada. Pero con otros pájaros, que eran también rareza, sí que nos dicen muchísimo. Al final son indicativos, un poco indicadores de forma directa o indirecta de lo que está pasando a determinadas poblaciones de pájaros muy lejos de aquí, así como, bueno, también del cambio climático. Y hay muchos ejemplos que gracias a recopilar estas citas de rarezas a lo largo del tiempo, una a una, porque uno no sabía de antemano, este pájaro después va a cambiar su estatus o la distribución a nivel mundial, un pájaro que era raro aquí, pues gracias a esta labor y que la gente los ha reportado, pues ahora lo sabemos. Un pajarito de Siberia como el mosquitero bilistado, que hace unos años no había citas en Europa casi, muy poquitas, pues desde hace unos pocos años en adelante se ha convertido en un ave regular, que se ven miles, y han hecho una nueva ruta de migración probablemente hacia el oeste de Europa. O sea, esto es un cambio en la distribución mundial del pájaro. No es una cosita una anecdótica, para nada. O sin ir más lejos también. Aquí lo hemos vivido con otras especies. Mira, la gaviota de Delaware, Gijón era un sitio muy famoso porque en los años 90 llegaron muchas gaviotas de Delaware. Y ahora ya no hay gaviotas de Delaware casi, ni allí, ni en España, ni en Europa. Pues esto es un reflejo de un boom que tuvo la población en Estados Unidos muy grande en los 90. Llegaron muchas más aquí porque había más Delaware migrando. Y ahora ha habido un descenso poblacional muy grande de Delaware y eso se ve reflejado en la disminución de citas de Delaware aquí. E incluso para pájaros que están ahora en peligro de extinción, y me viene a la cabeza, por ejemplo, el escribano aureolado de Siberia. Este pájaro, de repente, no hay casi estudios en las zonas de cría en Siberia, no hay nadie allí para saber si hay muchos o hay pocos. Pues de forma indirecta, bueno, se ha visto que por culpa de la caza ilegal en Asia,
se han matado a millones de escribanos de estos. Bueno, pues antes el escribano aureolado, como rareza, era un ave regular en el oeste de Europa, incluso en España había citas, y de repente, pues ya no hay citas en Europa. ¿Por qué? Pues reflejan lo que está pasando en zonas de Siberia, que si no, no podríamos saberlo, ¿vale? Entonces, tiene su interés, tiene su relevancia, incluso a nivel de conservación, sobre todo a medio plazo, tener recopiladas todas estas citas de pájaros raros, ¿vale? Y ahora, bueno, pues voy a comentar aquí, pues sí, las adiciones del siglo XX, del siglo XXI, que nosotros cuando empezamos a hacer esta lista, así a ojo, a voleo, dijimos, bueno, habrá 20, 25 especies nuevas, no puede haber más, no se pueden haber visto tantas especies nuevas en un territorio como Asturias, que durante tanto tiempo ha tenido tantos observadores, como por ejemplo Elías, ahí dale que te pego. Pues han salido 60, casi 60 especies en nada, en 22 años, lo cual es increíble. No creo que haya otra comunidad que haya una cifra parecida. Y bueno, empezamos, algunas de estas especies que son las primeras citas para Asturias documentadas, han sido también las primeras citas para España, documentadas al menos en categoría A. Este es un ejemplo, empezamos, ¿no?, con el Ansar Nival de San Andrés, que es la primera cita de categoría A de España, aquí localizado por una persona que está aquí presente, por Manuel Quintana. Cerceta aliazul es el siguiente. Ha habido varias citas posteriores de Cerceta aliazul, pero la primera documentada que podemos, bueno, tener la seguridad que era la especie, es una de Ribesella, de otra persona que está aquí. Aquí casi todo el mundo está, es muy bonito, ¿no?, ver cómo todo el mundo aquí ha aportado. Bueno, pues esto es más bonito aún, ¿no? Triste, pero bonito. Pues Elías en los 90, claro, aquí esto es siglo XXI. Elías aportó varias especies también a la lista asturiana como nuevas adiciones en los 90, sobre todo. Pero la CZ americana, que como veis, posteriormente, después de esa cita, ha habido bastantes más. La primera cita también recayó, pues, por supuesto, en Elías. Otro pájaro muy raro, que no se ha vuelto a ver en Asturias, es este zampullín americano, el zampullín pico grueso, que lo localizó un observador extraordinariamente bueno, que tiene varias citas súper buenas también aquí de la zona, que fue Adolfo Villaverde, y casualmente este zampullín pico grueso, el mismo, lo cual también denota un poco la densidad de observadores que hay en Asturias. Fue relocalizado después en el embalse de San Andrés, juraría que por Nacho Vega, que está también por aquí, y allí se pasó un tiempo, y por primera vez en España, y creo que en Europa, pues el pájaro se puso en mayo a hacer un cortejo nupcial y a cantar y a hacérselo, de hecho, a los porrones comunes, que no entendían nada, no sabían qué pasaba ahí. Y se erizaba la garganta y los porrones se alejaban, no sabían qué hacer. Esto fue una cita muy curiosa. Otra especie aquí bastante, bueno, muy rara en el Cantábrico, que había referencias antiguas. Como alguna otra especie tenemos referencias antiguas, algunas de Noval, pero no documentadas, algunas se quedan como no seguras. Entonces aquí hemos ido siempre a lo seguro. Es la polluela bastarda. La polluela bastarda, la primera cita fue aquí en la villa y después hubo otra en Ribesella, que creo que fue de Adrián, me parece. Pero bueno, ya tenemos un par de citas de ella. Otro pájaro bastante inesperado, posiblemente, ¿no? Que tampoco es que se haga movimientos dispersivos tan grandes, aunque la población sí que ha aumentado mucho, es el calamón. El calamón que se observó en 2005 en Arnao por Félix, también está por aquí, y no ha vuelto a verse los calamones. Y luego este tiene su historia, el paíño de Wilson. El paíño de Wilson, bueno, hay una cita de los 80 que no está aceptada, que posiblemente era, pero no entra dentro de no cumple los criterios. Después tuvimos una cita en Punta de la Vaca a finales de agosto y una vez que se aprendió que los paíños de Wilson estaban en alta mar, en la zona pasada, en la zona del Cantil, pasada la plataforma continental, y que había que ir hasta allí a encontrarlos trayendo una especie como de aceite para traer a los paíños y demás, pues una vez que se descubrió eso, se encontró que eran regulares los paíños de Wilson, no eran tan raros como se suponía. Esto ha pasado también en Inglaterra, hasta los 90 se pensó que el paíño de Wilson era extraordinariamente raro, encontraron dónde había que salir a buscarlos y ahora son una especie regular. Y el paíño de Wilson probablemente en Asturias le ocurre lo mismo, habrá años mejores que otros, pero con la suficiente número de salidas a alta mar
se ven paíños de Wilson. Este es, bueno, el petrel gongón o cabo verde, Pterodroma feao desertas, es uno barra otro porque actualmente en el campo es prácticamente imposible de separarlos, y ya tenemos 3 citas, todas desde Punta la Vaca. De hecho, lo de abajo no parece cargar, pero es un vídeo que pude hacer allí dando, bueno, igual se ve haciendo arcos, no lo sé si se verá o no. Por ahí sí se ve. Bueno, sí, ahí se ve de hecho el bicho subiendo y bajando haciendo unos arcos. Esto es con el móvil y el telescopio, con lo cual tiene ahí lo ves, da unos arcos muy característicos, sin aleteos, que son muy típicos y tiene, bueno, la parte del ala oscura. Y por supuesto, Punta la Vaca es el sitio para buscar esta especie pelágica. Después, otro pájaro que posiblemente no se había visto antes, y es porque no se conocía muy bien cómo se identificaba, es la pardela cenicienta mediterránea. Y ahora, gracias a las salidas en barco, ¿no?, y gracias al material que tenemos fotográfico disponible, se pueden identificar mejor, la gente las busca más y ya hemos tenido, bueno, pues esta cita confirmada, ¿no?, de varios observadores, pero bueno, entre ellos también Manolo Pajuelo, Manuel Quintana, otras personas, y hay un par ya más probables desde costa y otra también desde barco. Esta es una de las citas probablemente de aves más raras que se ha visto en Asturias. Es el piquero patirrojo. Es un ave tropical, principalmente hay algunos en la zona del Caribe y en la zona tropical de África, y es otro ejemplo de lo que está pasando con el calentamiento global y con el calentamiento de las aguas. Un ejemplo clásico, además, de lo que está... Este pájaro antes no había citas en el Paleártico, y desde hace unos pocos años hay muchos en Cabo Verde, han ido llegando a Cabo Verde, se han puesto a criar en Cabo Verde y cada vez salen más citas de piquero patirrojo por Europa y por España. Esto hace 10 años hubiese sido algo, 15 años, impensable. Nadie se hubiese imaginado que llegasen piqueros patirrojos aquí, y ahora pues tuvimos este en Punta la Vaca, y hay otro en Galicia, y hay varios en Francia y en Cataluña, y es de esperar, desgraciadamente, que sigan saliendo por culpa de esto. El mismo ejemplo que el piquero patirrojo es el piquero pardo, otro pájaro que está asociado a aguas cálidas, y a medida que el agua se calienta, pues van subiendo hacia arriba, cada vez salen más citas de piqueros pardos en el Cantábrico, y ahora se ha convertido en una especie regular en el Cantábrico, lo cual también era impensable hace una década. Todos los años salen ya 4, 5, 6 citas de piqueros pardos. Y la primera pues fue de Pablo Miki en Valdepares, además le hizo unas fotos espectaculares, y posteriormente hubo otra cita en Punta la Vaca el año pasado. Otro pájaro del hotspot que había comentado Rubén, de la zona de Tapia, la zona de Villadún y la Calostre, es el chorlito dorado siberiano. Esta es la única cita que existe hasta ahora en Asturias y una de las pocas del Cantábrico. Y este pájaro, que muchos de los aquí presentes seguramente fuisteis a ver, otros seguramente no, pero yo sé que bastante gente fue a verlo. Es un pájaro más muy chulo, muy bonito, que es el chorlitejo culirrojo, que estuvo en Peñas unos pocos días de noviembre, hace un par de años, que lo encontró Toño Caballero, y es un ejemplo de la cantidad de aves que atrae Cabo Peñas. O sea, el sitio es probablemente el mejor sitio del Cantábrico para ver aves raras y ver una diversidad de especies, tanto americanos como siberianos, como africanos, como el norte de Europa, a la vez, que no tiene parangón en el Cantábrico. Esta primavera pues tuvimos 2 o 3 semanas que vinieron muchos limícolas, y entre ellos llegaron bastantes limícolas raros. Y uno que era probablemente inesperado, que no contábamos con él, es este chorlitejo mongol grande, que fue también la primera cita para Asturias y la segunda para la cornisa cantábrica. Estuvo un par de días en la ría del Nalón y bastantes personas fueron a verlo. El Correlimos batitú, Correlimos de Bartram, pues mira, esta cita también de Adolfo Villaverde, que lo observaron en Ortiguera, en Coaña, estuvo un par de días allí. Es un ave, es un limícola muy curioso de Estados Unidos, que es bastante raro allí, además, no es fácil verlo. Y en España, pues esta era la segunda cita y la primera documentada, y casualmente, lo cual es increíble, para un pájaro tan raro, la siguiente cita, que la encontró sur de Gallol, fue varios años después, a un par de kilómetros de este sitio. Obviamente eran pájaros distintos porque los dos eran jóvenes, no eran los mismos, pero de todo el territorio que tiene el Cantábrico y en zonas que no se miran mucho, aparecieron justo casi en el mismo sitio, los dos. Bueno, pues un pajareo de aquí al lado, a 1 kilómetro de aquí o menos, fue
en el Cierrón, en la época en la que había muchos limícolas. Desgraciadamente eso ya pasó, ya no los hay, pero bueno, un correlimos acuminado, un adulto que observó Miguel Puente hace un tiempo. Pablo Miki observó un correlimos de Baird hace 2 otoños en la ría de Leo, que también fue la primera cita para Asturias de este limícola americano, que tiene varias citas por Galicia, pero en Asturias no había salido aún. De correlimos culiblanco, correlimos de Bonaparte, pues tenemos también ya 2 o 3 citas. Esta fue la primera de Celuán en octubre, que vimos César y yo, y luego también hubo otro en la Villa, en el Cierrón, acompañado de un archipatigualdo chico en octubre de hace unos años, y luego hubo un grupo de 4 en la playa de entre Serantes y Peñarronda hace unos años, una agrupación muy curiosa. Correlimos semipalmeado, pues mira, la primera cita de correlimos semipalmeado de Asturias también es de una persona de aquí, de la Villa, de Bernardo Busto, de un pájaro que fotografió él y que durante un tiempo quedó ahí como en el limbo de no identificado, y luego posteriormente pudimos corroborar la identificación. Y después ha habido otra cita de uno que fue muchísima gente a ver, que lo encontró también, bueno, creo que Bernardo y Gonzalo, en la playa de la Espasa, fue muchísima gente a disfrutar de ese correlimos. Y luego hay 2 citas más de la zona de Tapia. De la agujeta escolopácea, que también encontró Manuel Quintana aquí en Villaviciosa, como veis, la villa para limícolas, pues de los sitios que más especies nuevas ha dado para Asturias. Esta fue la primera cita fue en la zona de la Espuncia, ya en agosto del 2006, y posteriormente pues hubo otra cita también en la villa, en la zona de Sebrayu, de Manuel Quintana, que es esta foto que acompaña aquí. Hay unas referencias de Noval de los años 80 en la villa, pero en esa época no se podía separar las 2 especies de agujeta, la gris y la escolopácea. Entonces, por eso consideramos que dado los criterios y los conocimientos de los 80, no se podía separar las especies, y por eso estas son las primeras. Otro pájaro bastante mítico para los observadores, cuando vas viendo la guía y dices, jo, este pájaro, vaya pasada, ¿no? Qué raro es, con el pico curvado para arriba y las patas naranjas, con ese nombre, ¿no?, que viene del extremo oriental de Europa y de Asia, fue el andarriós del Terek, que tuvimos la suerte de tener uno por Celuán pues hace ya unos cuantos años, y a los 2 años se vio otro en el mismo sitio, en las mismas fechas, que hemos contabilizado como otra cita posterior, pero es muy probable que fuese el mismo individuo. Un pájaro rarísimo, que esta fue la segunda cita también para España de él, es el andarriós solitario, y como no, en la villa, aquí del amigo Juan Cortés. Del andarriós maculado, otra especie de limícola americano, pues ya llevamos 4 citas, y la primera cita fue en la playa de Bañugues, por Quique Carballal, que muchos conoceréis. Estuvo unos días en la playa, este andarriós que se parece un poquitito al chico, y después pues hemos tenido 3 citas más, de ellas 2 en Gozón también, y una en la villa. Un pájaro que probablemente nadie esperaba, y que nada, nos pasó hace un par de meses, y cómo no, en el Cabo Peñas, fue la canastera alinegra que observó Toño Caballero también, que es un limícola que en España solo tenía 3 citas previas, todas del Mediterráneo. Era la primera vez que se veía en la fachada norte, en la zona centro y la zona oeste. Nunca se había citado fuera del Mediterráneo. O sea, esta cita es muy llamativa. De gaviota pipizcán, es una especie de gaviota pequeñita, ahí la veis con raidoras, americana. Ya tenemos 4 citas, la primera de ellas fue también en la villa, por Adolfo, y después hemos tenido una en Bañugues y 2 que vi yo en Celuán, incluida esta, que estuvo hace un par de años por allí. La gaviota guanaré, que es un nombre un poco difícil, yo la prefiero, raidora americana de toda la vida. Pues esto es un pájaro también que aquí sí que tiene su interés. ¿Por qué? Pues en el año 2005 hubo un huracán que barrió el Atlántico y que trajo muchas raidoras americanas a Inglaterra, a Irlanda, decenas. Entonces, aquí ves cómo lo que puede pasar ahí en medio del Atlántico y las citas que pueden acontecer en Inglaterra e Irlanda, luego tienen relevancia para lo que pase aquí. Y puedes incluso predecir un poco dónde o cuándo o cómo ver este pájaro, que nunca se había visto en Asturias. Aquí en este caso yo había leído que llevaban días viendo muchas en Inglaterra y en Irlanda. Yo no tenía coche, yo le pedí a mi padre, por favor, papi, llévame a Gijón a buscar gaviotas raras.
Claro, esto lo normal es que no funcione. Pero claro, aquí, habiendo mirado un poco un poco también lo que comentaba Jorge Valella, mirando los patrones del tiempo y mirando sobre todo lo que estaba pasando en Inglaterra, pues yo llegué al museo, al Rendiello, y la primera gaviota que vi era una raidora americana. Entonces, bueno, y justo ese otoño pues tuvimos hubo cuatro citas, encontramos esa misma, la gente vino a buscar este pájaro y después me llevaban a casa y no la encontraban el adulto y paré en Mas de Trasona y encontré otro joven y luego volvimos a Gijón la semana siguiente con Clemente y encontramos 2 pájaros más. Entonces, al final sí que lo que pasaba en Inglaterra, pues un par de semanas después esos pájaros llegaron aquí a Asturias. La gaviota de Audouin, pues curiosamente no había habido citas hasta el año 2008, tuvimos la primera en Celuán en mayo y después, pues ya veis, 10 citas. Y esto probablemente no es porque no supiésemos identificarlas o porque la gente no saliese al campo, esto es porque no había gaviotas de Audouin aquí, básicamente. Sí. ¿Está siempre en un periodo muy concreto? Aquí hay unas fechas, una semana en mayo y otras en septiembre, que es cuando salen las citas de gaviota de Audouin. Si uno quiere buscar la Audouin, son esas fechas. Y obviamente ha habido un cambio en los movimientos dispersivos de la gaviota de Audouin. No es que migren aquí, es que se dispersan de otra forma y ahora llegan aquí con mucha más regularidad. Y este es un ejemplo un poco, paradigmático de lo que yo os contaba con cómo las citas de un pájaro raro pueden reflejar cambios poblacionales mundiales. La gaviota del Caspio, pues nunca se había visto, no solo en Asturias, no, sino en España hasta 2005. La primera cita fue de César en febrero de 2005 en la Ría de Avilés. Bueno, pues como veis, desde 2005 hasta ahora, solo en Asturias hay casi 100 citas de gaviota del Caspio. Y en España probablemente haya ya 500 o 600 citas de gaviota del Caspio desde 2005, cuando, repito, hasta entonces no había habido nunca una gaviota del Caspio. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que éramos unos mantas? No, un poco sí, pero no sabía la gente mirado tanto las gaviotas, pero lo que ha pasado con la gaviota del Caspio es lo mismo, es que se ha expandido hacia el oeste de forma brutal en las últimas 2 décadas, sus zonas de cría de la zona del mar Caspio ha ido hacia el oeste y ahora hay muchas parejas criando en Alemania, en Polonia, algunas hibridando con otras especies de gaviotas, y eso se ha traducido en ¿qué? Pues que obviamente llegaron muchas más gaviotas del Caspio aquí. Entonces, el mapa de la guía de la gaviota del Caspio hace 20 años no tiene nada que ver con el mapa de la gaviota del Caspio ahora. Tú ahora un día de noviembre sales a ver gaviotas aquí y te esperas una gaviota del Caspio, ¿vale? Si la gente no hubiese ido recopilando todas estas citas, aquí, en Francia y en otros países, pues no nos hubiésemos dado cuenta que estaba pasando esto con esta gaviota. El fumarel aliblanco, pues tenemos aquí a nuestro querido Elías, que aportó la primera cita para Asturias de fumarel aliblanco en Trasona, hace ya, pues eso, imaginaos, hace ya 22 años, y después ha habido ya una serie de citas de juveniles, principalmente como este de San Andrés de hace unos años. El charrán bengalí es un pájaro, bueno, principalmente de distribución en el paleártico del norte de África, algunos en el Mediterráneo, en el oeste de África, y tenemos una sola cita de la Ría de Leo de Pablo Fernández. El págalo polar tiene también su gracia porque los págalos polares eran desconocidos, prácticamente desconocidos en España, incluso en Europa, hasta hace muy poco, ¿no? Y en muy poquitos años, gracias a los estudios de GPS y a los avances en la identificación, se ha visto que los pájaros polares pasan por las costas gallegas principalmente y Canarias con regularidad absoluta. Son aves escasas, pasan por allí, su ruta migratoria pasa por allí. Y esto se ha descubierto hace 5 o 6 años, lo cual a mí me llama mucho la atención. No hay que irse a los trópicos o a Nueva Guinea o a Colombia para descubrir cosas así. Entonces, en este caso, pues la primera cita fue de uno que pasó muy cerquita de Punta la Vaca por Luis Albero al mediodía, y esa misma tarde, sin saber nosotros que lo había fotografiado, vimos también uno desde Punta la Vaca. Un pájaro que no se ha vuelto a ver, que es muy raro en España, hay solo 4 o 5 citas, y que descubrió aquí un grande de la ornitología asturiana, que es Nacho Vega, es el arao aliblanco, que se pasó pues, unos cuantos meses por Gijón y que mucha gente pudo disfrutar. Otro pájaro que ha cambiado el estatus totalmente en Asturias, un poco también como la curruca cabecinegra. No había currucas cabecinegras en los 90, no había citas, y ahora están por todo.
es el vencejo pálido. El vencejo pálido, había alguna referencia histórica, nada documentado. La primera cita que tenemos constancia que sea fidedigna y aceptable es la de Luis Frechilla de noviembre de 2005 de Peñes, y ya desde entonces pues, han salido muchas más citas, y no solo eso, es que ya se ha encontrado criando en 2 puntos, se han encontrado criando en Gijón y en Llanes. Posiblemente esto sea algo reciente, esto no es algo que creemos que haya pasado tanto tiempo desapercibido. Alguno puede haber pasado desapercibido, pero creemos que esto es una expansión clara del vencejo pálido hacia el norte. Y luego, pues, el pájaro de los pájaros. Yo creo que aquí todo el mundo aquí lo vio en la tele y lo volvió a ver en la tele, igual incluso se acercó a verlo. Es el búho nival, el famoso búho nival que tuvimos 2 este noviembre pasado en Gozón. Tuvimos una hembra, que fue la primera observación para Asturias, que la fotografió Ramón de Maroto en Moniello, y después fue una cosa increíble porque al cabo de 4 o 5 días apareció en Cabo Peñas, y cuando estábamos viéndola en Cabo Peñas, asumiendo obviamente que era esta búho nival, porque en España no había citas previas de búho nival hasta 4 días antes de esta cita de esta hembra, que apareció uno exhausto en Santander en una playa. Y claro, cuando fue nuestra sorpresa cuando estábamos viendo a lo que pensamos que era la hembra, y nos dimos cuenta, pero si esto es un macho, lo que había en Peñas, si es otro pájaro distinto a esta hembra. Entonces tuvimos un macho durante 2 días, desapareció, y al cabo de una semana volvió a aparecer esta hembra en el mismo sitio de Cabo Peñas, que muchos ya habréis leído lo que pasó con ellos 2. Se volvieron a ver en Santoña, se fueron hacia el este los 2, y desgraciadamente la hembra se murió. La hembra se murió, se encontró muerta, y el macho nunca se supo qué pasó con él. Estos pájaros es muy posible que, bueno, todo indica que vinieron, tiene una historia curiosa, a bordo de un buque que paró en el Musel esa semana, y que venía de la isla de Baffin, de Canadá, de una zona que tiene muchos búhos nivales. Entonces, claro, que de repente lleguen 3 búhos nivales al Cantábrico, donde nunca habían llegado, a la vez, sin signos de escapes, ni pihuelas, ni nada, obviamente indica que muy probablemente tuvieron que venir juntos. Y es conocido ya y documentado la existencia de búhos nivales que han subido a barcos para cruzar el Atlántico. Entonces, en este caso, pues todo indica que hicieron un poco de autostop. Son aves capaces de hacer vuelos muy largos sobre el mar, eso está también bien documentado, pero en algún momento se subieron a ese barco y después, pues cuando vieron tierra, se marcharon. El buitre moteado, buitre de Ruppel, que tenemos una cita de Somiedo, pues también es otro ejemplo del cambio de estatus de una especie que se creía que era muy rara, y por posibles cambios también en África, que no se sabe muy bien qué ha pasado allí. Bueno, la población de buitres en África toda ha caído en picado, mucho veneno, no se alimentan, y muchos se están dispersando hacia el norte. Entonces, los buitres de Ruppel, los buitres moteados, se han convertido en aves regulares, incluso 10 o 15 ejemplares en la zona del sur de España, en el estrecho de Gibraltar, en septiembre, y se dispersan por toda España. Entonces, era razonable que llegase ya alguno a Asturias, ¿no? Y probablemente se vayan viendo más, lo cual es un mal signo también. Llegue más. La águila imperial es otro, bueno, es un ejemplo de las cosas les están yendo muy bien a las águilas imperiales en España, por suerte. La población ha aumentado muchísimo en la última década, y obviamente hay más jóvenes, se dispersan más, y era de esperar que llegase algún joven. Entonces, la primera cita que tenemos documentada, pues nada, pasó hace un par de meses, aquí de Manuel Quintana y Charo Fernández en La Cubilla, con fotos. Hace un par de semanas ha aparecido otra cita de un par de ejemplares en redes, y nos ha llegado referencias de una ave radiomarcada que pasó por Asturias hace un par de años, pero no tenemos fecha exacta, ni documentación del tracking, ni nada. Entonces, bueno, la dejamos ahí puesta porque en principio pasó por Asturias, pero la primera cita que consideramos es esta. Y para el águila perdicera, pues es un pájaro complicado de evaluar. Hay bastantes citas históricas de águila perdicera, pero no hay ni un solo documento, ni una descripción
que de verdad concuerde con la especie, ninguna foto, ningún espécimen, ningún dibujo que enseñe que es una águila perdicera. Entonces, en principio hemos desechado todas las citas. No decimos que no sean buenas, algunas pueden ser buenas, pero no había forma de demostrar que eran buenas esas perdiceras, ¿vale? No había nada que un comité externo valorase y dijese estas son aceptables, no había. Entonces, no hay ni una sola foto de una perdicera viva en Asturias, que sepamos. Y las referencias que tenemos son de de 2 o 3 ejemplares que han sido marcados y se han visto por satélite, que han dado puntos, como veis, ahí es uno de los mapas, que han pasado por Asturias, ¿vale? Esto sería algo que estaría genial, que alguien un día hiciese una foto de una perdicera en Asturias, y yo supongo que algún día pasará. El aguilucho papialbo, pues también es un pájaro que, fijaos, nunca se había visto hasta 2010 el aguilucho papialbo. ¿Y qué pasa? Que de repente empieza a haber aguiluchos papialbos invernando, se ven en primavera, se ven en otoño, y esto refleja la situación, tanto en España como en Europa. Los aguiluchos papialbos eran aves que principalmente criaban en la zona de Ucrania, este de Europa y Rusia, y eran rarísimos en España y en el oeste de Europa. Y en los últimos años, pues también se han ido expandiendo hacia el oeste, ya están criando pues en Finlandia hay varias parejas, en Polonia, y ha habido alguna cita incluso, hay ya un intento de cría con un macho en España, y eso se ve reflejado en el aumento de citas en Asturias, que ya llevamos 8 citas de papialbo. El cernícalo patirrojo es otra adición más. El primero también fue aquí en la villa de Juan Cortés, con una foto, y después, ya veis, hay 17 citas posteriores, pero esto está un poco, no es representativo. ¿Por qué? Porque hubo un año muy bueno, hubo un año excepcional, que hubo citas por la zona cantábrica y Galicia, hubo probablemente cientos de cernícalos patirrojos en mayo, junio, ¿vale? Eso igual no vuelve a pasar nunca, o sí, para eso tenemos que tener estas estadísticas, pero sigue siendo una ave muy rara. El halcón de Leonor, pues tenemos 2 citas, es un pájaro que cada vez se ven más también en la zona central de España, en verano, van allí los halcones de Leonor de Canarias principalmente a cazar escarabajos en verano, y después se dispersan hacia el norte. Y esto, es un ave que da muchas citas, pero muchas no son buenas, muchas incluso con fotos que nos llegan son alcotanes, jóvenes de halcón peregrino, incluso aguiluchos cenizos melánicos. Entonces tenemos 2 citas que consideramos buenas, que es la primera de Clemente Álvarez de Mieres y una posterior de Manuel Quintana en Peñes al año siguiente, en fechas típicas, julio-agosto, y después la primera que se documentó con fotos de buena calidad, viendo un poco además qué edad era el halcón y eliminando cualquier otra opción de otra especie muy rara similar, fue este de Peñes, donde ya se había visto, como os comento, el año anterior, de un ave de primer verano que estuvo allí un día. Hemos tenido 2 citas posteriores y es otra en Cabo Peñas también, se ve que es el sitio. Ha habido una en Llanes hace poquito, otra posible en Mieres. Entonces es de suponer que ahora que la gente está más atenta y que llegan más, se vean más halcones de Leonor en Asturias. Otro pájaro mítico del norte, que es el halcón gerifalte, pues esta cita de Gilberto supuso la primera cita para España, no solo para Asturias, sino para España, de un primer invierno que estuvo en la zona de Pantorgas y en Villamil durante varios meses, y que se dedicó, de hecho, a cazar gaviotas patiamarillas y sombrías para comer. Imaginaos el tamaño del halcón. Y ahora ya, pasando a paseriforme, al alcaudón chico, tenemos una cita aquí también, de la villa, de Miguel Puente, del otoño pasado. Otra especie del hotspot de Tapia es la corneja cenicienta de Pablo Fernández del 2006, con una cita posterior de Manuel Quintana de Peñas. Luego tenemos al Ampelis europeo, ¿no? Tenemos referencias históricas no confirmadas de Noval, de una erupción de los 70, pero él mismo pone que no están confirmadas, ¿vale? Entonces, por eso las hemos desechado y nos hemos remitido a las citas aceptadas. La primera fue en 2004 en Yuces, y después pues hemos tenido ya 7 citas de Ampelis, ¿no? Hay años buenos que llegan muchos a Centro Europa y las Islas Británicas, y eso se suele traducir en citas aquí en España y en concreto en Asturias. Ha habido un par de ellos muy conocidos, muy famosos, los 2 de hecho, en el Polideportivo de los Canapés en Avilés, que mucha gente fue a ver, y es este de la foto. El carricero de Blitz, que es un ave principalmente siberiana, asiática, crían unos poquitos en Finlandia y en Suecia. Es un pájaro que se parece bastante al carricero común, es sutil
y que el primero que tuvimos en Asturias pues fue hace un par de años en Cabo Peñas. El mosquitero de Hume es otra especie de paseriforme siberiano, con pocas citas en España, y esta creo que fue la segunda cita documentada para España, también de la zona de Arnao, de la zona de occidente asturiana, de Pablo Fernández. Un pájaro, una especie de mosquitero, también siberiano, aquí hay varios así, que hay muy pocas citas en España, es el mosquitero de Suarz, y la primera cita en nuestro caso corresponde a un ave anillada por Manuel Quintana en Verdicio, y después se ha citado posteriormente con otra ave aceptada por el Comité de Rarezas en Cabo Peñas, en octubre. La curruca tomillera, pues la curruca tomillera también es un pájaro interesante porque no es una rareza sin más, no es un pajarillo que llegó ahí a Peñas perdido. La curruca tomillera, pues se encontraron, Sur de Gallol encontró varios ejemplares, uno o dos, bueno, una pequeñita población, criando en esta zona de Villayón, y que se ha visto después varios años. Ellas cambian mucho según crece la vegetación y cambia un poco el hábitat. A ellas les gusta mucho, después justo de haberse quemado, unos años después, vegetación algo cortita, les gusta mucho a las tomilleras eso. Y después, cuando cambia ese hábitat, pues desaparecen. Entonces, aquí creo que los últimos año o dos no se han vuelto a ver. Es posible que haya en otras zonas no prospectadas, y algo similar ha pasado también en Lugo, con las tomilleras. La curruca gavilana es otro pájaro del este de Europa y Asia, que tenemos ya 3 citas por Asturias. La primera de la zona de Tapia, de Villadún, y después tenemos una de Yuces y una de Cabo Peñas documentadas. Papamoscas papirrojo es otro pájaro, lo mismo, ¿no? de estos otoñales del este de Europa y Asia. La primera cita también corresponde a Pablo Fernández en la zona de Castropol, y después tenemos citas en Peñas, las 2 en Peñas. Papamoscas collarinos fue una adición a la lista asturiana del año pasado, bastante inesperada, porque en otoño no hay citas casi en España de collarinos, y todas las citas de papamoscas collarino en España son de la vertiente mediterránea, nunca se había citado en el norte, y menos en otoño. Entonces era una cosa un poco inesperada este pájaro. Siguiendo con Peñas, por supuesto, como no, Peñas dando nuevas especies, taravilla siberiana, que también localizó Manuel Quintana. Tenemos después otra cita más en Peñas. La collalba Isabel, la primera cita de Tapia corresponde a Gilberto Sánchez, en una zona que justo unas semanas después vio una collalba desértica, y la siguiente cita es de Cabo Peñas también. Un pájaro que fue la primera cita para España, otra vez, no solo para Asturias, fue para España, es el bisbita estepario o bisbita goldeski, que se observó, la primera cita fue en Tapia en el 2005, y después, posteriormente, se localizó otro ejemplar bastante cerquita de allí hace 4 años, en la zona de Villadún. El camachuelo carminoso, que nos ha costado sudor y lágrimas localizar esa foto, que de hecho durante un tiempo se pensó a ver si podía ser tomada en otro sitio, ser falsa o no, fue de un macho que observaron unos franceses cantando en Somiedo. Y después se fue, gente de aquí fue a ver justamente ese tubito ahí de oxidado, a ver si estaba en las fotos, y estaba allí. O sea que en principio es fidedigna esta cita de un macho cantor, y después tenemos algunas citas más otoñales. De pardillo alpino, lo que antes llamamos pardillo sicerín, ya tenemos pues 4 citas. La primera fue de Yuces, de Juan Cortés, y luego tenemos una de occidente de Asturias, tenemos también un par de citas más posteriores. El escribano cabecinegro, esta cita también es bastante relevante porque fue la primera cita de la especie en el norte de España, ¿no? Fuera del Mediterráneo. También fue de Toño Caballero en Cabo Peñas. En junio estuvo allí un par de días este pájaro, y posteriormente ha habido una cita más en Galicia en otoño, pero esta especie, que es principalmente del Mediterráneo oriental, nunca se había visto hasta ahora, hasta ese momento, en el norte de España. El escribano pigmeo es un pájaro un poco como lo que antes conté del mosquitero bilistado, una ave siberiana que ha aumentado muchísimo las citas en Europa occidental en los últimos años. Es un pájaro que, fijaos que la primera cita fue en 2005, y después hemos tenido ya 14 citas, incluido aves invernando y grupitos. Y, entonces, bueno, esas son las 59 especies que hemos añadido como categoría A. No se incluyen exóticas ni se incluyen
aves con poblaciones sostenibles, aunque sean escapadas, han sido todo categoría A, 59, y pues ahora quedan unas cuantas especies que es posible, probable, que aparezcan por Asturias en los próximos años, basándose un poco en citas que tiene en Galicia, por ejemplo, citas que hay en Cantabria o citas que hay en Europa cada año de más. Hay varios que yo creo que son, no sé, a mí me sorprende que no se hayan visto hasta ahora. Por ejemplo, el falaropo picofino, un pájaro que tiene 6 o 7 citas en Galicia ya, que no se ha visto nunca en Asturias. Es un pájaro candidato, sin ninguna duda, a que aparezca por aquí. Y bueno, hay varios más que yo creo que de aquí a unos pocos años se irán viendo. Así que tomad nota de esos pájaros, estudiároslos bien y a ir encontrándolos. Y con esto acabamos. Estas son unas fotos de algunas de estas especies que os comentaba, que yo creo que pueden salir. El paño de Madeira, que hay cifras bastante altas en el Banco de Galicia en otoño, la lavandera cetrina, que tenemos de hecho una cita, Elías y yo, de una ave entrando en Punta la Vaca, pero como no la pudimos documentar, no hay fotos y la descripción era muy somera, pues no se ha aceptado y no se incluye, por supuesto. Y el bisbita americano, que también hay un par de citas en Galicia, o el falaropo picofino, ¿no? Son especies que, como os digo, yo creo que son candidatos a salir a la lista en los próximos años. Y acabamos.